Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de noviembre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí, fíjese, fueron apóstoles finalmente. Estos que eran inicialmente, lo que nos relata aquí el Evangelio de Mateo, todos los evangelios, eran pescadores, humildes pescadores, vivían, sí, del fruto de su trabajo. Tenían el alimento, tenían también, porque vendían el fruto de la pesca, tenían el ingreso para desarrollar una vida como debe ser. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero el Señor siempre en nosotros busca algo más. No es que lo que tenemos o hacemos no sea bueno y lo que podemos y debemos hacer, sino que Jesús ve en nosotros algo que nosotros mismos no vemos. Y en estos cuatro que se mencionan aquí, después hay muchos más, el Señor vio algo que ni ellos mismos sabían ni se daban cuenta. Por eso fíjese, cuando pasé a orillas del mar de Galilea, ve a dos pescadores que estaban echando las redes. Eran dos hermanos en este caso, Andrés y Pedro. Seguramente no era la primera vez que Jesús los veía. Jesús solía pasear en esa zona, pero en esta vez se dirige a ellos concretamente y le dice algo muy concreto también, que tiene que ver con algo que el Señor hace. Dice y hace. Siempre tenemos que recalcar estos verbos. Primero dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron Andrés y Pedro? Estaban tirando las redes, ¿no es cierto? Inmediatamente dejaron todo aquello que estaban haciendo, dejaron las redes, la barca y lo siguieron. Dejaron todo lo que hacían o tenían y siguieron al Señor. Seguimiento. Siguió andando el Señor y vio otros dos hermanos. Estaban con su padre, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, remendando las redes. También eran pescadores. ¿Qué les dice Jesús? Síganme. ¿Qué hicieron Juan y Santiago? Dejaron la barca, las redes y al Padre, y siguieron a Jesús. Bueno, ¿cuál fue la actitud de estos cuatro? Inmediatamente a la palabra del Señor, seguir esa palabra, seguir al Señor de la palabra, y ese seguimiento tendría unas consecuencias que a través de los siglos hasta el día de hoy configuran para nosotros un ejemplo permanente y una realidad muy concreta que debemos contemplar, porque también en ellos estamos nosotros de alguna manera simbolizados, muchos de aquellos que siguiendo al Señor y con aquello que el Señor hizo en cada uno de aquellos a los cuales convocó, fueron finalmente, figuras importantes por la importancia que de ellos hizo el Dios que nos hace importantes a todos. Y la importancia consiste en ser integrantes de la vida eterna, del reino de los cielos, de la verdadera vida.
pasar de este mundo transitorio a la plenitud de la vida, la eternidad que nunca deja de ser, y en una vida feliz, y con una actividad mientras estamos en este mundo que posibilita que muchos otros también sigan aquel que está convocando, en este caso que estamos leyendo a Andrés, Pedro, Juan y Santiago. Hoy celebramos a San Andrés. Fíjense, un hombre, por lo menos dice la Escritura, ¿no es cierto?, aparentemente callado, reservado. Sí, hay personas que tienen una personalidad determinada, eso es muy válido, cada uno tiene la propia, el Señor ve la de todos, y el Señor explota cada una de esas formas de ser, para trasladarlos a un mayor ser, a lo que el Señor hace en nosotros. Por ejemplo, de estos pescadores literales, hace nada más ni nada menos que pescadores de hombres. Fíjese qué pesca, qué magnitud tiene esa pesca. Usted, por ejemplo, que está escuchando, y es un hombre cristiano o una mujer cristiana, seguramente ha sido objeto de la pesca de alguna manera. Usted me dirá, ¿cómo puede ser esto si Pedro, Andrés, Juan y Santiago ya no están en este mundo? Sí, pero usted de pronto lee las cartas de Pedro, lee el Apocalipsis de Juan, el Evangelio juánico. Usted se entera que todos ellos desarrollaron una labor impresionante en el mundo y que fueron la obra de aquello que solamente puede hacer aquel que les dijo yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué fueron estos cuatro entonces? Apóstoles del Señor, apóstoles de la vida. Bueno, fueron verdaderos formadores, misioneros, testigos de Dios, testigos de Jesús. Y ese testimonio sirvió para que muchos a través de los siglos hayan llegado a ser también lo que el Señor hizo de cada uno de ellos. Nosotros recibimos la palabra del Señor, que es aquel que nos ordena que lo sigamos. Y seguirlo seguirlo a Él es hacer como Él dice. Y Él dice lo que hace en nosotros. Nos dice lo que tenemos que hacer. Ahora nosotros vamos a pensar, sí, pero tenemos que hacerlo nosotros. Sí, tenemos que hacerlo nosotros, pero con el poder que nos otorga aquel que nos dice yo los haré. Yo haré el trabajo, quiere decir. Recordemos que el Señor nos envía el Espíritu Santo, fue al Padre después de su resurrección y ascensión, y desde el seno del Padre envió el Espíritu de poder, el Espíritu de Dios en nosotros. Con el poder de Dios hacemos todos aquellos y aquellos menesteres, aquellas cosas que Dios quiere, demanda de nosotros, porque sabe que podemos hacerlo y que finalmente queremos hacerlo y amamos hacerlo. Estos cuatro seguramente se olvidaron completamente de la pesca literal, no era eso, evidentemente, y se dieron cuenta porque lo aprendieron a través de la experiencia concreta de que su estar en este mundo era para hacer una labor, y esa labor consistía en sacar del mundo a aquellos que eran víctimas, presas, atrapados en un mundo que les impedía ver una realidad muy superior, una realidad que estaba en Dios y que Dios había reservado de antemano para ellos, que solamente Dios lo veía, y por eso Dios los convocó. Por eso les dice el Señor, síganme. Y no fueron renuentes a la convocatoria del Señor, lo siguieron inmediatamente. Este es un mérito, dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron, como cualquier hombre de fe, como dice siempre nuestro Señor. El que no deja, bueno, en un caso extremo, como quien dice padre, madre, hijos, hijas, hermanos, no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué le dijo a Abraham, el padre de la fe según la carne? Dios, deja tu casa, la tierra que tienes, la casa de tus parientes, tus padres, y ven a la tierra que yo te mostraré.
¿Qué nos muestra el Señor acá? Y el Señor nos muestra una actividad para que Él ha visto en nosotros, antes que nos diéramos cuenta nosotros, algo que podemos hacer. Y finalmente en nosotros la convicción de que eso es lo que debemos hacer. Por eso que a través de la experiencia misionera, de la verdadera experiencia cristiana, hermanos, vamos viendo, usted me dirá, sí, de a poco, claro, a través de acontecimientos que nos van ocurriendo, a veces agradables, a veces no tanto, pero vamos descubriendo, sí, cuál es, y confirmando cuál es nuestra verdadera vocación. Y es esta. Fíjese, los apóstoles del Señor tuvieron dificultades varas, y las tuvieron. Más aún sabemos que murieron mártires. Y acá en estos 4 que mencionan en este relato el Evangelio de Mateo, Santiago, el hijo de Zebedeo, el mayor, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles en morir mártir. Murió mártir, sí, pero cumpliendo con su apostolado. En Jerusalén murió, en tiempo de Herodes. Pedro fue el jefe del grupo apostólico. A ti te daré las llaves, Pedro. El primero que reconoció que Jesús era el enviado, el Mesías, el Cristo de Dios. Juan fue el último de los apóstoles en partir, pero fue el primero en recibir la revelación final. A él estaba asignado Juan. Y Andrés fue el que le presentó a Jesús a Pedro, conforme al Evangelio juánico. Fíjense entonces qué importancia capital tuvieron todos estos, ¿no? Ni se lo imaginaban cuando el Señor paseaba a orillas del mar de Galilea y los convocaba, qué es lo que el Señor concretamente iba a hacer. Bueno, hizo esto. Ahora nosotros los cristianos, que los tenemos como modelo y ejemplo, que sabemos que eran santos, que seguramente están en la gloria del Señor ya, y que son para nosotros un ejemplo, porque, ojo, no eran seres maravillosos mejores que nosotros, estaban igual que nosotros, postrados en enfermedad y muerte, pero creyeron al único que podía sacarlo de esa condición, al único que verdaderamente veía y leía en su corazón aquella vocación oculta que ni ellos mismos se daban cuenta, pero que el Señor había visto, había descubierto desde el principio, por el cual y desde el cual advierte en cada uno de nosotros todo lo que verdaderamente somos. Y cuando decimos somos, es lo que finalmente somos. Usted mira, no lo que somos en ese momento todavía no. Pero el Señor es como que nos ve genéticamente, nos ve desde un principio, desde el principio, desde ese origen que está en Él, porque Él es el origen. Y ahí va descubriendo nosotros, a través de la experiencia, en el mundo, en el tiempo, todo aquello que ya tenemos, como quien puede decir, seminalmente, larvadamente. Hermanos, frente a la convocatoria del Señor, no dudemos. Si el Señor le dice, sígame con esa autoridad que solamente tiene Él, sígalo. ¿Va a tener dificultades? Muchas veces sí. Muchas veces va a pensar en términos muy humanos, ¿para qué me metí en esto? No importa. Se metió para la vida y por la vida y por la vida del otro, para amar verdaderamente al prójimo. ¿Qué quiere decir amar a Dios por sobre todas las cosas? Porque si usted ama a su prójimo es porque el amor de Dios está en usted, y si está el amor de Dios usted, el amor nunca deja de ser, y el amor es la vida, y la vida nunca dejará de ser. Vida para siempre, en usted y en aquellos que lo sigan, así como usted siguió al Señor. Seguirlo es hacer como Él nos dice. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que estar atentos, porque el Señor llama a cada momento, nos saca de nuestro ensimismamiento, de pensar nada más en nosotros, para ir hacia Él y hacia los hermanos.
Y es ahí donde vamos a encontrar realmente la verdadera felicidad, en el seguimiento al Señor, haciendo su voluntad, que es amarle y amar al prójimo como a uno mismo. Exactamente, Patricia. Eso nos quita de nuestra pequeña barca, ¿no es cierto? Y nos lleva a integrar la barca universal, esa barca que navega a través de los siglos por todo el mundo. Nunca deja de hacerlo y terminará su viaje, el trabajo en aquellos que están en la barca, cuando el Señor determine el final de los tiempos del trabajo y la plenitud de la vida en el descanso, en el reposo de Dios. La barca es la iglesia, hermanos, y la iglesia somos nosotros, la familia cristiana, unidos en el amor, unidos en la vida que nunca deja de ser. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este encuentro cristiano, por esta palabra, con esta palabra que es la mayor bendición, que nos llega a nosotros, que nos comunica la vida, y esa vida hermosa, eterna, esa vida feliz en el amor pleno. Gracias en tu nombre santo, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.